¿Es usted feliz? Y si es feliz, ¿en qué está basando su felicidad? ¿En el éxito? ¿En los logros? ¿En las cosas materiales que ha conseguido? ¿O tal vez está en un nuevo nivel y es usted un verdadero cristiano y está basado todo en el favor de Dios sobre su vida? En el libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, en el versículo 19, la parte final, leemos lo siguiente: Mas desde este día os bendeciré. Amén y amén. Bueno, y prácticamente ha transcurrido ya el primer mes de un año nuevo, y todavía nos estamos proponiendo metas y cosas. Y por este tiempo y por estos días se habla mucho y se predica mucho, aún desde los púlpitos, desde la iglesia, este, lo que Dios va a hacer este año, que este año 2025, por ser un quinquenio, marca la diferencia, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la Biblia nos muestra otra cosa. Y primero que todo tenemos que empezar entendiendo dónde está la verdadera felicidad, el gozo, el triunfo, la victoria, la grandeza y la riqueza de un cristiano. Si usted no entiende esto, usted puede ir tras metas equivocadas y tras situaciones adversas. Pero cuando uno encuentra este pasaje como el de Ageo 2:19, se encuentra con una tremenda promesa para tomarla y caminarla o caminar este año creyéndola para nuestras vidas. Ahora, quiero que oremos y le pidamos al Señor que nos hable y nos ministre, porque no queremos ir tras un espejismo en un año más. No queremos trabajar en nuestras propias fuerzas o en nuestro parecer, buscando algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Así que digamos, Señor, que este sea el día que podamos experimentar tu bendición, basada en la palabra, una bendición espiritual llena de tu presencia, una bendición de verdad que, guiado por tu Espíritu Santo, tú nos permitas alcanzar el mayor regalo que podamos recibir. Así que no queremos privarnos de nada de lo que tú tienes, Señor. Y como el mismo Jesús lo dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque creo que ahí está la gran bendición, la mayor bendición que podemos alcanzar. Vivir bajo la voluntad, bajo la grandiosa, gloriosa y perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén y amén. Una pregunta que se me ocurre es: ¿qué es el infierno? Y yo le podría contestar que es el lugar donde la bendición de Dios no puede llegar. Ahora, ¿qué es el cielo? Es el lugar de donde se disfrutan las bendiciones de Dios en su plenitud. Entonces, desde esta perspectiva podríamos decir: ¿usted vive un infierno o usted vive ya en el cielo? Porque si usted está privado de las bendiciones de Dios, óigame bien, no de sus antojos, no de sus anhelos ni de sus pretensiones, sino que usted no puede alcanzar o no está viendo la gloria de Dios sobre su vida, pues usted está viviendo un infierno, usted está viviendo un lugar o está viviendo en la vida sin ningún propósito y sin recibir todo lo que Dios tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Entonces, qué importante empezar entendiendo esto. El mayor logro de un hijo de Dios es que la bendición de su Padre Celestial caiga sobre su vida, venga sobre su cónyuge, sobre su hogar, sobre sus hijos y pueda vivir en una plenitud diferente. Cuando estudiamos la Biblia, no se ve claro cuándo fue que Dios comenzó a derramar su bendición. Cuando la tierra estaba vacía y desordenada, tal vez, o cuando hizo la creación en 6 días y descansó el séptimo día. Antes de los relatos de Génesis, cuando solo estaba Dios, tal vez ahí fue. Y yo diría que desde siempre Dios hizo todo pensando en su pueblo. Y por eso hoy el Espíritu Santo nos dice: desde este día te bendeciré. Desde el día, óigame bien, que Cristo se hiciera carne para traer salvación sobre todas las naciones, el nombre de cada uno de nosotros ya estaba en una lista de los que íbamos a ser predestinados para la vida eterna. Desde ese día que se escribió ese listado, ya usted y yo éramos bendecidos. Aún sin conocer este mundo, aún sin haber nacido a este mundo, pero ya éramos bendecidos. Entonces quiero que vaya entendiendo
en este proceso, en este andar, dónde es que verdaderamente hemos sido bendecidos. Y la verdad es que eso nos está llevando desde el día que conocimos a Dios, desde el día que empezamos a caminar conforme a como Dios quiere que caminemos y vivamos. Desde ese día empezamos a experimentar, óigame bien esto, la bendición de Dios, las cosas maravillosas que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Entonces, partiendo de esto, y desde el día en que el Señor fue en la cruz y que su vida se apagaba y dijo consumado es, y entregó su espíritu y se abrió el canal de donde fluyen torrentes de gracia para una humanidad perdida, desde ese día empezamos a ver o a ser bendecidos. Y podemos decir que desde aquel día comenzó la bendición. Igual, iglesia, desde el día que fuimos dados a luz, cuando salimos del vientre de nuestras madres, la misericordia de Dios ya estaban esperándonos. Una maravillosa mamá nos guardó en su pecho y un amoroso Padre proveyó para nuestras necesidades. Iglesia, desde el vientre de nuestras madres, cuando éramos solo un embrión, ya el Espíritu Santo hablaba a nuestro espíritu y dijo, desde este día te bendeciré. Pero para muchos de nosotros hemos experimentado un nuevo nacimiento cuando pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, y ese también fue un gran día para nosotros. Y desde ese día estamos experimentando la bendición de Dios. Fuera de Dios y apartado de Dios no hay bendición. Viviendo en mis caprichos, viviendo a mi manera, trabajando y desgastándome para alcanzar lo que a mí me parece, no es parte de la bendición de Dios. Y espero que nunca olvide esto. Fue cuando comenzamos a ver el rostro de Cristo sin ningún velo intermedio. El día que llegamos, óigame bien, a Él. El día que su gracia nos alcanzó. El día que declaramos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que nos acogimos a la gracia salvadora y redentora que Él nos estaba ofreciendo. Desde ese día empezó nuestra bendición. El mejor día de nuestra existencia fue el día que vinimos a Cristo y verlo colgado en un madero, recibiendo el castigo de nuestros pecados. El recordar este día, debemos recordar que fue el día que Él mismo nos dijo, desde este día yo te bendeciré. Iglesia, y cada vez que usted hable de las buenas noticias del Evangelio a los perdidos, para ellos también, desde ese día, Dios los empezará a bendecir. ¿Te acuerdas cuando comenzaste, cuando estabas desubicado y perdido, buscando una salida a todos tus problemas? Y algunos nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no te veo? Y algunos, y dijimos, ¿hasta cuándo, Señor? Alabaremos y oraremos y clamaremos y no me oirás, iglesia. Y así hay muchos sin respuesta, con necesidad, en angustia y en la misma situación que nosotros estuvimos, o tal vez peor, óigame bien, envueltos en penas y dolor. Pero para ellos también hay esperanza, para ellos también hay un día en que Dios les pueda decir, desde este día yo te bendeciré. Si aún nosotros no conocemos al Señor, óigame bien, y lo buscamos y aún nos preguntamos, ¿cuándo llegará la bendición de Dios para mí? ¿Cuándo podré ver cara a cara a mi Padre por medio de Cristo Jesús? ¿Te imaginas lo que están viviendo los perdidos? Hay un tiempo cuando el Señor se revele a su pueblo, y cuando ese tiempo llegue, entonces muchos hallarán consuelo y serán grandemente bendecidos. La palabra de Dios dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde pues quedará el impío? Si usted y yo que conocemos al Señor tenemos luchas y batallas, hay momentos en que nos sentimos solos y desamparados, angustiados, y el dolor, la incertidumbre toma control de nuestra vida. ¿Cuánto más cree que están pasando los perdidos? Pero la buena noticia es que usted puede ser un canal de bendición y misericordia también para ellos. Porque cuando usted y yo predicamos la palabra, cuando usted y yo traemos consuelo a través del Evangelio y de la respuesta que tiene todo ser en esta vida a través de Cristo Jesús, entonces desde ese día se empezará a derramar bendición. Entonces no solamente usted es bendecido cuando tiene la presencia de Dios, cuando vive bajo sus promesas, sino también cuando lleva las buenas nuevas de salvación a los perdidos.
Qué maravilloso es Dios. Ahora entiendo por qué Él dijo, las cosas que yo he hecho, aún ustedes harán cosas mayores. Y esa es la cosa mayor y la cosa más grande. Poder traer a los pies de Cristo, poder traer salvación a otros por medio de Cristo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Ahora, estudiemos un poco más profundo cuándo llega ese momento para el perdido. Porque no solamente Dios nos permite alcanzar su misericordia y ser bendecidos, sino también derramar de su misericordia y bendecir a otros. Esto es maravilloso y glorioso lo que Dios nos permite hacer. Entonces, cuando un perdido renuncia a toda confianza en su carne y comienza a sentir una dulce voz que habla al corazón de ellos, es cuando comienza un interés por escudriñar las Escrituras, por acercarse al Señor, y se vive un quebrantamiento en su corazón y el deseo incontrolable, oye esto, de llorar mientras se acerca al Señor, y un sentir de arrepentimiento. Desde ese día, para un perdido, empieza su camino de bendición. Otra cosa, nunca conocerán la plenitud de Cristo si no se experimenta el vacío de vivir sin Cristo. Todos los enredos y caos que el hombre produjo en su vida, Dios los traerá a la normalidad. Toda mentira que el hombre levantó para justificarse como una persona buena, tienen que ser derribados por el Señor. Es Cristo el único que tiene que edificar esa casa. Y si Él no la edificare, en vano trabajan los que la edifican. Hermano, desecha todo rastro de esa vieja levadura, pues si no estarás en una constante lucha entre tus pensamientos y la verdad del Evangelio. Y cuando esto pase, entonces Cristo será la única y perfecta confianza de un perdido. Y si hoy un solo asomo de autosuficiencia está en su vida y todavía hay cosas que no le ha entregado al Señor, esta persona no podrá experimentar la bendición. Cuando le hable a un perdido, cuando le hable a una persona que no conozca a Cristo, no solamente hable de la necesidad de declararse un pecador y no solamente le hable de la necesidad de arrepentirse y aceptar a Cristo como Salvador, sino rendir su vida al Señor para que de ahí en adelante, óigame bien, Él deje esa autosuficiencia, ese deseo de solucionar todo a su manera. Porque mientras persista y persevere ese deseo de autosuficiencia en una persona, no podrá experimentar la gloria de Dios. Pero cuando una persona se rinde al Señor, cuando una persona considera que en sus fuerzas, en su parecer y en la manera de conducirse no ha logrado nada y se declara en total bancarrota y le entrega el control a su vida, sometiéndose totalmente al Señor, entonces desde ese día, Dios empezará a bendecir. Ese es el problema de muchos cristianos. Se han convertido, han hecho la oración de fe, están en la iglesia, alaban, adoran, se han bautizado, tal vez han sido llenos del Espíritu Santo, leen la palabra, pero todavía son autosuficientes. Todavía no le han entregado el control total de sus vidas al Señor. Todavía hacen las cosas a su parecer. Y parece que el mensaje que le llega al Señor, ¿cuál es? Señor, sígueme y si estoy en problemas, por favor, interviene. Y de esa manera no se puede vivir en la plenitud que Dios quiere. Usted tiene que rendir su vida. Usted tiene que permitirle que el Señor vaya delante de usted, enderezando las sendas torcidas, quitando todo obstáculo del camino y usted siguiéndola a Él. Si así no es, entonces usted no experimenta la bendición de Dios. Qué importante y qué interesante es conocer y entender todas estas verdades. Y esto es lo que mantiene entonces a muchos cristianos en problemas. Así hayan renunciado a muchos pecados, puede quedar algún pecado favorito en el cual se deleita, su autosuficiencia, su propia capacidad. Iglesia, tú no puedes amar a Cristo, tampoco puedes amar al mismo tiempo a tus pecados. Te invito a que no juegues con la gracia, no tengas en poco el sacrificio de Jesús en la cruz. En Hebreos 10, en el versículo 25 y 27, leemos lo siguiente. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido
el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Amén y amén. ¿Qué pasa? Hoy en nuestra autosuficiencia, en nuestra grandeza, hemos dejado hasta de congregarnos. Y mire que el Señor está diciendo, oiga, esto es un pecado. Esto no debe funcionar así. Hoy entonces la gente, después de la pandemia, nos quedamos con la costumbre de ver los cultos por la televisión y ahí está todo bien, debajo de unas cobijas, pero si en ese momento entra una llamada, me levanto y voy y contesto. Si en ese momento me da hambre, me levanto, voy a la nevera y saco algo, me preparo un sándwich y vuelvo y me acuesto. Pero estoy en el culto, estoy recibiendo palabra, estoy siendo bendecido. Y se ha vuelto el más insólito pretexto para no ir a la iglesia. Y este es el camino de la frialdad, este es un camino de retroceso y usted no puede caer en eso. Las personas tienen que acercarse al Señor de todo corazón y buscarle de todo corazón. Entonces, no puede haber pecados ocultos en nuestros corazones, pues nunca seremos reconciliados con nuestro Padre. Un pecado tolerado, un pecado deleitoso cerrará por completo las puertas de los cielos para cada uno de nosotros, como si estuviéramos en adulterio, en idolatría o en asesinato. Tu corazón tiene que odiar todo pecado, más bien tu corazón debe amar toda santidad. Cuando esto sucede, entonces, desde este día, Dios te empezará a bendecir. Muchos no han experimentado la paz de Cristo y esto es porque no la han buscado. Y muchos también dirán, yo la he buscado llorando y gimiendo al Señor y no lo discuto. Puede ser cierto, pero has perseverado, has sido constante o has hecho esa oración de una manera esporádica. Hay que tocar una y otra vez hasta que digas como Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Entonces, desde este día, cuando tú pones toda tu confianza en el Señor, cuando tú confías en Él, cuando tú te entregas por completo a Él, entonces desde ese día Dios te empezará a bendecir. Hoy es el tiempo para meditar de tu condición espiritual, de tu vida en santidad, de la eternidad, sobre la muerte, sobre el cielo, sobre el infierno. Y deja que tu alma se preocupe un poco por su estado y su condición. ¿Estás frío o tal vez tibio? ¿O estás verdaderamente caliente? Pues si estás frío y no amas la oración, entonces Dios no te podrá bendecir. Pero cuando tu espíritu se despierte desde ese día, entonces Dios te empezará a bendecir. Serás bendecido cuando estés preparado para recibirla de modo o al modo, a la manera de Dios. A Cristo no se le sigue de lejos. Ustedes no pueden ser salvos de acuerdo a su parecer o a su forma de ver las cosas. Hay un manual claro y preciso, cargado de mandatos y ordenanzas, y cuando tu afán sea conocer al Señor, cuando tu afán sea estar cerca a Él en plena intimidad por medio de la oración y una vida de obediencia, cuando tu necesidad primaria sea la salvación de tu alma y le pidas, Señor, súbeme a tu arca y permíteme que escape de la destrucción y juicio que viene sobre la humanidad, es ahí cuando hemos muerto a nuestros caprichos, hemos muerto a nuestros deseos y hemos muerto a nuestra carnal voluntad. Entonces, la gracia del Señor estará inundando todo tu ser y desde ese día Dios te empezará a bendecir. Iglesia, si algún pecador, impío o aún cristiano está jugando con la gracia y reconoce que está en pecado y no se arrepiente y no endereza su camino, entonces la gracia de Dios no podrá estar en su vida. Pero si es todo lo contrario, entonces donde su esperanza, su confianza y su anhelo está en el Señor, entonces desde ese día Dios empezará a bendecirlo. Solo con nuestra fe en Cristo podemos estar tranquilos y seguros, pues somos aceptos a los ojos del Padre Celestial. No podemos estar seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esto tiene que ser plena confianza y seguridad en cada uno de nosotros. Si usted no lo puede creer, entonces no podrá ver la gloria de Dios. Estamos llamados a vivir en un gozo
indecible, pues con grandes y nuevas misericordias seremos bendecidos cada día. No hay otra forma. Si no está nuestra confianza puesta en el Señor, si no es el número uno, si no está sentado Él en el trono de nuestro corazón y no es Él quien gobierna nuestras vidas, no podremos experimentar la felicidad, ni el gozo, ni la bendición, ni la abundancia, ni nada de lo que tanto anhelamos. No se trata de que cambiamos de calendario y pasamos del 24 al 25. Y no se trata que entonces en un culto, en una predicación muy fogosa, muy animada y todo, empieza a decir un predicador: Dios me está mostrando que hay bendición para este año. Los estoy viendo cargados de dinero, los estoy viendo con puertas abiertas. No, no se trata de eso. Se trata de una vida entregada, se trata de una vida sometida, se trata de amar a Dios con todo nuestro corazón, se trata de seguirlo, se trata de vivir en Él y para Él. Entonces, cuando esto pasa, cuando el pecado ya no muere en mí, cuando sea el Señor de mi vida, Jesucristo, cuando yo viva para Él, cuando yo anhele su presencia, cuando yo ame la oración, cuando yo tenga intimidad con Él por medio de la palabra, de la oración, del ayuno, del velar, y cuando Él sea el número uno en mi vida, entonces las cosas empezarán a cambiar. No se trata de imponer manos, no se trata de que sea ungido a una unción de prosperidad, no es así. Es una vida de entrega, es una vida de búsqueda, es una vida de dependencia, es una vida de rendición. Desde ese día que sea esto real en usted, Dios te empezará a bendecir. Ahora, en segundo lugar, quiero hablarle a la iglesia. A esa iglesia que está verdaderamente comprometida y entregada de verdad al Señor. A esa iglesia que ha experimentado un nuevo nacimiento. No estoy hablando a aquellos que vienen esporádicamente a la iglesia. No estoy hablando a aquellos que toman la Biblia tal vez cada 8 días. No estoy hablando a aquellos que un domingo va y otro domingo no va. Estoy hablando a aquellos que verdaderamente han tenido una experiencia de un nuevo nacimiento. Sé que para muchos esta promesa ya la conocían y hasta la están recibiendo. Pero hoy es la oportunidad de entrar a un nuevo nivel más espiritual. Tú puedes disfrutar de una mayor comunión con Cristo y una mayor conformidad a la imagen de Dios. Iglesia, el reto hoy es que están abiertos los cielos para que camines a la luz directa que conduce al Padre Celestial. Cuando tu espíritu esté totalmente rendido a esa luz divina, entonces, desde ese día, Dios te empezará a bendecir. Recuerde que la luz es Cristo. Recuerde que la luz es la palabra, o es la palabra de Dios viva actuando en nosotros. Qué fácil es orar por mi necesidad. Qué rico es alabar cuando todo está bien. Pero qué difícil es cuando tengo que decir: hágase conforme a tu voluntad y no la mía. No es fácil decirlo cuando estás frente al cadáver de tu hijo, de tu cónyuge o un ser amado. Y ahí, confirmar nuestro compromiso sí que es difícil. Decimos: hágase tu voluntad, pero cuando se hace la voluntad de Dios, no decimos como Job: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando un cristiano está en la prueba del horno de fuego, casi siempre se oye: ¿hasta cuándo, Señor? ¿O por qué, Señor? Pero muy poco se oye: no se haga mi voluntad sino la tuya. Una señal de que el metal ha sido totalmente refinado en el fuego, óigame bien, y ya la escoria no está, es que se ve reflejado la imagen del refinador. Que el corazón, que tu corazón refleje el rostro y la vida de Dios. Diga: no sea como yo quiero, sino como tú. Iglesia, la semilla del pecado crece en la raíz de nuestro egoísmo, pero donde el egoísmo está muerto, el pecado no se reproduce. Y si nuestro corazón es sometido completamente a la voluntad del Señor, nunca perderíamos nada, pues ya habríamos renunciado a todo. Debemos llegar a ser como un viejo cristiano que dijo: yo siempre hago lo que quiero, porque mi voluntad es la voluntad de Dios. ¿O qué tal al hermano que le dijeron: te deseo un buen día? Y él contestó: muchas gracias por tu deseo, pero siempre tengo buenos días, pues Dios está conmigo
y no creo que un día sea mejor que el otro. Y le contestó el interlocutor, bien, pero debe haber algún día mejor que otro. Y él dijo, no, todos los días los planea Dios y a Él le agradan y por eso todos los días son buenos. Y alguien le preguntó a una anciana cristiana, si te dijeran tienes que elegir dónde vivir entre estas dos ciudades, ¿cuál elegirías? Ella dijo, ninguna. Pero bueno, hoy un momento, imagínate que fuera necesario elegir. Ella respondió entonces, le pediría a Dios que eligiera por mí. Iglesia, ella evitaba elegir a toda costa, pues todo se lo había dejado al Señor. Cuando tu corazón está en ese nivel, entonces, desde ese día, Dios te empezará a bendecir. Cuando vivimos completamente para Dios, entonces desde ese día Dios nos bendecirá. La mejor ofrenda para Dios es la que más nos cuesta a nosotros. La moneda de la viuda era valiosa no por su valor, sino porque era todo lo que ella tenía. La iglesia, la persona verdaderamente dadivosa da hasta que se vuelve un verdadero sacrificio su ofrenda. Cuando entiendo que todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a mi Señor, pregunto, ¿tu vida está totalmente rendida a Él? ¿Estás dispuesto a renunciar y estás dispuesto a darlo todo? Y si tu pobreza glorificara a Dios, ¿estarías dispuesto a darlo todo? Y aun si tu vida glorificara el nombre de Dios, ¿estarías dispuesto a entregar tu vida? ¿Estarías dispuesto a morir? Buena pregunta. Cuando vivas sabiendo que eres del Señor y que todo lo que eres y tienes le pertenecen a Él, entonces desde este día Dios te bendecirá. Otro punto importante para tener en cuenta, tu vida de oración e intimidad con Dios debe ir en aumento, pues tienes que anhelar su corazón, anhelar su presencia y su vida. Y cuando esto sea una experiencia continua, entonces desde ese día Dios te bendecirá. No te conformes con la oración de 5 minutos. No te conformes con orar por los alimentos y listo. Estoy seguro que muchos de ustedes han tenido experiencias puntuales donde tuvieron en un momento crítico y clamaron a Dios y Él se manifestó como en ningún otro momento. Y vieron un milagro y ese día y ese momento le entregaste esa situación al Señor. Y desde ese día Dios de una manera fiel te empezó a bendecir. Y a otros les pudo pasar que tenían unos ingresos fijos y de un momento a otro esa fuente se cerró y comenzaron a vivir por fe y de pronto el ingreso no es igual al que tenías, pero has visto el amor y la fidelidad de Dios de tal manera que has sentido que desde ese día Dios te ha bendecido. Iglesia, camina tomado de la mano del Señor sabiendo que apartado de Él nada eres. Y cuando esto se vuelva parte de ti, entonces el Señor te dice, desde este día te bendeciré. Termino con esto. Preocúpate por las cosas del reino, por las cosas celestiales. Mira ahí en tu iglesia, mira tu entorno. Si estás en la iglesia, ¿quién ha faltado hoy? ¿Quién ha dejado de venir? Llámalo, ora por él, pregúntale qué está pasando contigo, qué puedo hacer por ti para que retomes tu vida espiritual. Preocúpate por la vida, óigame bien, y la entrega de otros y ayúdalos a caminar. No los critiques, no te acerques con el propósito de señalarles y decirles ni amenazarles que Dios va a hacer esto, que va a pasar esto y esto. Dígales sencillamente, ¿quieres ser bendecido? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Búscalo de todo corazón. Y permíteme volverme para ti un ayo. Permíteme orar por ti. Permíteme ofrecerme. Y cuando necesites ayuda, cuando necesites apoyo, aquí estoy. Y entonces Dios te empezará a bendecir y a través tuyo muchos empezarán a ser bendecidos. Soberano Señor, te damos gracias, porque fuera de ti no hay nada. Gracias Señor, porque hay experiencias y vivencias que producen alegría, contentamiento. Hay situaciones que nos alegran el corazón, pero la verdadera alegría está en ti, Señor. Gracias por los bienes materiales, por los logros que alcancemos, Señor, por las adquisiciones que tengamos, por las experiencias que vivamos. Pero, Señor, la mayor experiencia, la mayor vivencia está en ti, tenerte a ti
y caminar por esta vida, vivir en este mundo con la seguridad que cuando nuestros días sean cumplidos, nos iremos contigo. O que si la trompeta sonare, entonces, Señor, estamos listos para partir contigo. Y entonces, Dios, ahí está la verdadera y la grandiosa bendición. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga y tengan ustedes el deseo ferviente de todo corazón de vivir para Dios, de andar en sus caminos y de agradarlo en todo. Bendiciones.